Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablarles sobre la segunda parte, sobre la primera parte de infectología. Mañana tendremos la segunda parte. Vamos a tocar los temas con mayor impacto que han hecho tema de alto impacto en estos últimos años en el examen. Bien, en la parte de infectología, la primera parte, vamos a ver aquí en este resumen unos conceptos clave sobre lo que son las bacterias, que son células procarióticas que poseen pared celular, permiten diferenciarla de gram positivos y gram negativos. Los gram positivos constan de peptidoglicanos y ácidos teicoicos. Los gram negativos, esto con lipopolisacáridos y lipoproteínas y peptidoglicanos y ácido alcohol resistente. Estos están compuestos con ácidos micólicos. Las bacterias, según su relación con el oxígeno, se pueden clasificar en aerobias y anaerobias, tanto frecuente en el tracto genital femenino, colon, cavidad oral. Las microaerófilas, que crecen a bajas tensiones de oxígeno. Entonces, para el diagnóstico microscópico, microbiológico, se puede realizar técnicas directas basadas en demostraciones de presencia del agente microbiano. Además, hay técnicas de biología molecular que permiten detectar las secuencias de los ácidos aminoácidos del PCR, ¿verdad? También hay pruebas de sensibilidad, que esta permite orientar el tratamiento antibiótico, como es la actividad antibiótica. Entonces, durante la gestación, los beta-lactámicos, estos constituyen, en términos generales, los antibióticos de elección. Como alternativa, se pueden emplear los macrólidos. Existen el sinergismo antibiótico entre dos antibióticos, cuando su combinación ejerce una mayor actividad antimicrobiana respecto a cada uno de ellos. Por ejemplo, la asociación de los beta-lactámicos y aminoglucósidos, entonces hacen una sinergia frente a lo que son los bacilos gram negativos. En los efectos secundarios más típicos de las penicilinas son las reacciones de hipersensibilidad, el exantema cutáneo y las diarreas. Por eso es que en nuestro medio la clozacilina es la penicilina de elección frente a las cepas de Staphylococcus aureus, sensibles a los beta-lactámicos. Entonces, en el caso de la resistencia a los mismos, se puede recurrir a los glucopéptidos, como son vancomicina o teicoplanina, daptomicina, linezolid o la digeciclina. Entonces, con excepción de las cefamicinas, como son la cefositina y cefotetán, entonces las cefalosporinas no cubren gérmenes anaerobios. Los mosiflocino, que es la única equinolona con actividad anaeróbica, los carbaperne, que son los antibióticos de mayor espectro y potencia. También están los Astrionan, que estos cubren exclusivamente los gram negativos, incluyendo pseudomonas aeriginosas,
y puede ser útil también útil en sujetos alérgicos a los betalactámicos. En la parte de los aminoglucósidos son ototóxicos o nefrotóxicos y están contraindicados en pacientes con trastorno de placa motora, o sea, miastenia grave. Entonces, sobre lo que es la parte de la sepsis y shock séptico, en la parte de diagnóstico y tratamiento, el tratamiento de la sepsia se fundamenta en dos. Primero, en la utilización de antibioterapias de amplio espectro con cobertura de gérmenes. El segundo, medida de soportes hemodinámicos, ya sea expansores de volumen y farmacotrópicos. Entonces, ante un paciente que presenta fiebre elevada con o sin escalofrío, acompañado, hay que sospechar de presencia de una bacteriemia. Entonces, el diagnóstico de la bacteriemia se realiza mediante la técnica del hemocultivo, la extracción de 2 o 3 muestras de sangre con un intervalo de 15 a 20 minutos. Entonces se va a tener la máxima posibilidad de cultivar un germen. La sangre extraída se cultiva tanto en medio aerobio como en medio anaerobio. Entonces, se debe tener en cuenta que al determinar situaciones pueden existir bacteriemias que no son recogidas por el hemocultivo, no pueden dar falsos negativos. Hasta el 50% de los pacientes con criterios clínicos de sepsis en los hemocultivos pueden ser negativos. Sin embargo, estas cifras son muy variables en función del foco infeccioso y del microorganismo responsable de este evento de la sepsis. Entonces, sobre la parte de la endocarditis, aquí vamos a ver diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico se va a basar en lo que es una sospecha clínica, son pruebas serológicas para gérmenes, donde se va a la realización de hemocultivos o cultivos dificultosos. Entonces, en el estudio ecocardiográfico, a este respecto, la vía transesofágica presenta mayor sensibilidad que la transtorácica para la detección de vegetaciones. Sobre el tratamiento de la endocarditis, endocarditis infecciosa precisa de la administración de fármaco bactericida en dosis elevada durante tiempo prolongado, ya que las bacterias de la vegetación se encuentran rodeados por fibrinas, circunstancia que la hace poco accesible a lo que es el mecanismo defensivo. También podemos, la endocardite produciendo por estreptococo sensible a la penicilina, se trata con penicilina G o ampicilina, en el caso de Staphylococcus epidermidis, que es típico en la endocarditis protésica precoces. Se asume la entrada de resistencia a microorganismos, a meticilina, y entonces por ello está de elección la vancomicina con gentamicina, a lo que se pueden asociar la rifampicina por su papel sinérgico. En la parte de la neumonía, estos son conceptos sobre las neumonías, son procesos infecciosos del parénquima pulmonar. Estas se van a poder clasificar en ámbito de adquisición, en extrahospitalaria,
y adquiridas en la comunidad, intrahospitalaria, que estas son las nosocomiales, y asociadas a un cuidado sanitario. Aquí en la epidemiología y etiología de la neumonía, esta va a depender de si es extrahospitalaria o intrahospitalaria. A su vez, en la extrahospitalaria hay que considerar la edad del paciente, la existencia de enfermedad subyacente, características del paciente en relación con su profesión, viajes, ocupación, ciertas características clínicas acompañantes, o el ámbito donde se ha adquirido. En la parte de la neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad, en los niños menores de 6 meses, los gérmenes más frecuentes son la clamidia trachomatis, el virus respiratorio sincitial. En los comprendidos entre los 6 meses y los 5 años, el más común es el Streptococcus pneumoniae, entre los 5 y los 18, el Mycoplasma pneumoniae. En la parte de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, esta clásicamente la clínica se ha dividido en síndrome típico y síndrome atípico. Se considera actualmente que la diferenciación es artificial en muchos casos, ya que en ciertos microorganismos puede tener una u otra presentación y en ocasiones la clínica del paciente no se encuadra claramente en ninguno de los dos síndromes. Entonces, en ocasiones, esta diferenciación puede orientar el diagnóstico etiológico, como es el síndrome típico, cuando el cuadro es agudo, con fiebre elevada, escalofrío, tos productiva y dolor pleurítico. La semiología, en la auscultación pulmonar se detectan crepitantes y soplos tubáricos o egofonía, o sea que son datos de condensación de los espacios aeróbicos. Radiológicamente se va a ver una condensación homogénea, bien delimitada y suele afectar a todo el lóbulo. El síndrome atípico se caracteriza por una clínica ya más subaguda, con fiebre, sin escalofríos, cefalea, mialgias, artralgia y una tos seca. La parte del acceso pulmonar, este presenta peculiaridades respecto al resto de la neumonía. La mayoría de las veces es indolente, aparece una tuberculosis, sudoración nocturna, pérdida ponderal, se parece mucho al cuadro de una tuberculosis, tos, fiebre no muy elevada y expectoración fétida y ocasionalmente hemotoica. Entonces, cuando se hace la exploración física, se encuentran roncus, crepitantes, soplo anfóteros y aliento fétido. En la radiografía, la localización típica del infiltrado son los segmentos pulmonales más declives, el segmento superior del lóbulo inferior y posterior del lóbulo superior. Y de modo característico existe cavitación con nivel hidroaéreo. En la clínica es más aguda. La patogenia es por aspiración de flora mixta aerobia, donde se encuentran estreptococos del grupo Viridiae, Eikinella, aerobia, entre los anaerobias, la Fusobacterium, Streptococcus, Porphyromonas y Prevotella. Aquí en la tuberculosis vamos a algo bien breve porque también mañana en la segunda parte probable que podamos ver otros tips de esta. Aquí yo le voy a mencionar lo que son las técnicas microbiológicas directas,
que el diagnóstico definitivo de esta enfermedad pasa por la demostración del microbacterium tuberculosis en algunas muestras biológicas del paciente tras su cultivo en medios específicos, esto es el Overthanes-Jensen o el Midlet Block, que hay que recordar que la presencia de bacilos ácido alcohol resistente con la tinción de Ziel-Meisel o auramina, que es muy sugestiva de tuberculosis. Esto tiene una duración de media de 8 semanas. Entonces, el mejor método para obtener la muestra en niños es el aspirado gastromatutino. Son las manifestaciones clínicas en la neumonía tuberculosa, la primoinfección de forma sintomática o pausintomática. Esta produce una neumonitis inespecífica, afecta a los lóbulos medio o inferior y es la forma predominante en la infancia. Sobre la extrapulmonar, aquí vamos a ver meningitis tuberculosa, tuberculosis genitourinaria, osteomielitis tuberculosa, adenitis tuberculosa, que esta constituye la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar y es la más habitual en niños. También serositis, pericarditis, peritonitis, tuberculosis cutánea. Sobre el tratamiento, va a haber régimen de primera línea, que esta enfermedad debe incluir la administración de 4 fármacos, de fase intensiva, isoniazida, rifampicina, piricinamida y etambutol. En la parte de la gangrena gaseosa, aquí esta se produce habitualmente por el Clostridium perfringens. Del 80 al 90% de los casos, las bacterias de género Clostridium son bacilos gram positivos, anaerobios, encapsulados y esporulados. Suele existir un antecedente traumático evidente como herida sucia y penetrante con lesiones vascular. Sin embargo, en pacientes neutropénicos con neoplasias gastrointestinales, divertículos o radioterapia abdominal, pueden producir gangrena sin antecedentes traumáticos. Es generalmente secundaria en casos de Clostridium septicum, ¿verdad? La parte de del tratamiento general de las heridas por mordedura de animales comprenden la irrigación copiosa y desbridamiento de las lesiones. Los antibióticos deben utilizarse en heridas de más de 12 horas de evolución y herida en las manos o la cara. Amoxicilina con ácido clavulínico cubre la mayoría de la patogenia posible. Debe valorarse la indicación de profilaxis contra el tétano y la rabia. En la parte de la meningitis bacteriana, el diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico se realiza mediante análisis citológico, bioquímico y microbiológico del líquido cefalorraquídeo. Es muy importante recordar que antes de realizar una punción lumbar hay que descartar hipertensión intracraneal mediante la visualización del fondo del ojo y, si fuera necesario, la realización de una tomografía computarizada craneal. Las características del líquido cefalorraquídeo según su etiología. Aquí vamos a ver en las causas infecciosas, bacteriemia, las causas no infecciosas, la química, PET-CET, carcinomatosis, sarcoidosis,
encefalomielitis, etc. En la meningitis bacteriana también se denomina purulenta. Predominan los glucorraquia, están disminuidas a un menor del 40 miligramos sobre decilitro, aunque siempre hay que medirla en comparación relativa a la glucosa en sangre y las proteínas elevadas. En los casos en que se ha recibido tratamiento antibiótico previo, el gran o el cultivo del líquido cefalorraquídeo son negativos. La prueba de aglutinación de partículas de látex para la detección de antígeno del Streptococcus pneumoniae, meningitis y Haemophilus influenzae y serotipo B y Streptococcus del grupo B, es de gran utilidad para obtener un diagnóstico rápido. En el tratamiento hay que descartar que la meningitis bacteriana es una urgencia médica potencialmente mortal en cuestiones de hora, de modo que la simple sospecha clínica es razón suficiente para iniciar tratamiento inmediato, por lo poco tiempo que se puede demorar la realización de punción lumbar o una tomografía computarizada de cráneo. En la profilaxis y vacunación, el calendario vacunal incluye la vacuna anti-meningococo C y anti-hemófilo influenzae serotipo B. Sigamos en lo que es el acceso cerebral. Este se produce en el contexto de una infección por continuidad desde el área de otorrinolaringología, o sea, si hay sinusitis, otitis, foco dentario, entonces hay presencia de un foco distante mediante embolia séptica, un foco de endocarditis puede ser, y produce un caso con mayor frecuencia, accesos múltiples. Los gérmenes más habituales son los estreptococo, aunque con frecuencia contienen también una flora mixta que incluye anaeróbicos. La clínica puede principalmente cefalea con característica de organicidad mayor del 80% de los casos. También puede producir focalización neurológica según su localización. En la tomografía computarizada se visualiza una lesión redondeada, y la vemos redondeada con captación de contraste de anillo debido a la existencia del edema inflamatorio perileccional. La punción lumbar está constituida ante el riesgo de enclavamiento. El tratamiento empírico depende de la etiología sospechada. En la parte del tétanos, aquí el tétano es producido por la exotoxina del Clostridium tetani, denominada tétanos pasmina. Es un bacilo gram positivo, anaeróbico, es porulado y ubicoso de la naturaleza. Puede infectar heridas sucias donde se producen institutos de toxina, actuando como inhibidores de la liberación de GABA en la célula inhibidora internuclear. En la clínica, el comienzo es un cuadro de cefalea, irritabilidad, rigidez muscular, tras una incubación de 2 semanas. El periodo de estado se caracteriza por la presencia de trismos, vista sarcónica, posición opistotonos y espasmos que pueden afectar las extremidades, las musculaturas respiratoria o laríngea. Además, hay alteraciones vegetativas como fiebre, diaforesis, taquicardia, hipertensión o hipotensión.
En el nivel de conciencia se mantiene conservado en todo momento porque la toxina actúa a nivel de la médula espinal. La mortalidad va a depender de las complicaciones que surjan con dificultad ventilatoria o infecciosa. Son signos de mal pronóstico del tétano, la aparición en un corto periodo de evolución entre el primer síntoma y la hospitalización. Sobre el diagnóstico, es clínico, en ocasiones se aísla la bacteria en la herida a partir de que se ha iniciado el cuadro. En la parte del tratamiento de soporte, el paciente debe ingresar a UCI sin estímulo visual ni auditivo, garantizando una adecuada ventilación de hidratación y tratando precozmente la complicación que vayan surgiendo, principalmente las infecciones. Vamos a hablar del botulismo. Aquí la etiopatogenia es por la toxina Clostridium botulinum, actúa a nivel presináptico. En el caso del botulismo infantil, lo caracteriza es la ingesta de la bacteria con los alimentos, tradicionalmente con la miel, y la formación de toxinas en el tubo digestivo. En el caso de los adultos, se puede adquirir la infección por contaminación de herida, por el cuadro típico que es la ingesta de toxina preformada en los alimentos enlatados y conservas caseras. Se puede también en la clínica comenzar con síntomas digestivos, afectación neurológica, parálisis de los pares craneales, altos como diplopia y midriasis. Al igual que el tétano, no se acompaña de alteraciones de funciones corticales. El diagnóstico se ve dificultado en su ausencia de fiebre, a pesar de ser un cuadro infeccioso. Se realiza con la clínica y mediante el aislamiento de la toxina en sangre, heces, herida o alimento. Y el líquido cefalorraquídeo es normal. El tratamiento, al igual que el tétano, de sostén, desbridamiento de la herida, aceleración del tránsito intestinal para disminuir la absorción y administrar gamma globulina antibotulínica de origen equino. La parte de la rabia, aquí la etiopatogenia es un virus de la rabia ARN, pertenece al género Lyssavirus, integrado en la familia de los rhabdovirus. La infección en el ser humano se produce tras la mordedura de un animal rabioso, perro, gato, alimaña, murciélago. El tiempo de incubación es muy variable, con una duración media de 1 a 3 meses. El virus se replica en las células musculares en el lugar de la inoculación, asciende por los nervios hasta alcanzar el sistema nervioso central, se replica en las neuronas, principalmente en los ganglios de la base y el tronco encefálico. A través de los nervios autónomos se extiende a numerosos tejidos. Los pacientes eliminan el virus por saliva, afecta principalmente a población rural y su prevención primaria consiste en usar ropa que cubra las extremidades. La clínica se divide en 4 fases: fase prodrómica, que es fiebre, cefalea, mialgia, náusea y vómito. Fase de encefalitis aguda, similar a la producción de otros virus como agitación, confusión, alucinación. La afectación del tronco del encéfalo, que esto da lugar a clínica típica de la encefalitis rábica, con hipersalivación y disfagia.
y este es el cuadro hidrofóbico. Diplopia, espasmo laríngeo y alteraciones autonómicas cardiovasculares. Y la fase final ya el fallecimiento, raramente la recuperación. El diagnóstico se realiza por sospecha clínica, la detención del virus en saliva, biopsia cutánea. El virus tiende a concentrarse en los folículos pilosos. El líquido cefalorraquídeo con la ayuda de la técnica PCR, así como la serología, pueden orientar el cuadro. La confirmación se obtiene normalmente en la autopsia, demostrando la presencia en el cerebro de una de las estructuras eosinófilas, característica de las enfermedades, los cuadros de Negrin. Bien. El tratamiento, la evolución de cuadros suele ser uniformemente fatal. Se puede recurrir a la limpieza de la herida, medidas de soporte, gamma globulina humana antirrábica y vacunación con 5 dosis. La profilaxia en persona expuesta se realiza mediante la administración de gamma globulina humana antirrábica y 3 dosis de la vacuna. La infección gonocócica, que el diagnóstico en los pacientes de infección se debe realizar tratamiento empírico simultáneo para clamidia trachomatis, ya que es frecuente la infección va asociada. Si no se trata esta última, se manifiesta clínicamente tras el periodo de incubación, donde aparece uretritis postgonocócica a las 3 semanas con cuadro clínico superponible a la infección gonocócica. Y el tratamiento se realiza con acitromicina 2 gramos en dosis única o mediante doxiciclina vía oral durante 7 a 10 días. Sobre la sífilis, esta es una enfermedad de transmisión sexual producida por el treponema pallidum. Pallidum bacteria pertenece a la familia de los espirochaetas, en forma de espiral, capaces de autopropulsarse, girando sobre sí misma, anaerobias y no cultivables. Esto incluye los géneros Borrelia y Leptospira. Sobre la clínica, tras un periodo de incubación de 21 días, aparece la sífilis primaria. Tras la fase asintomática de 6 a 8 semanas, aparece la clínica típica de la sífilis secundaria, que también dura de 2 a 6 semanas. En la secundaria existe un periodo latente, donde se distribuye una fase precoz, cuando en un año desde la infección, y una fase tardía a partir de un año. Durante la fase precoz son más frecuentes los cuadros clínicos. Hasta el 33% de los pacientes no tratados de una infección primaria se desarrolla una sífilis terciaria. La lesión cutánea característica es el goma, que es una lesión granulomatosa única y múltiple que afecta a cualquier órgano, con frecuencia en piel, mucosa y sistema músculo-esquelético. El diagnóstico, la visualización directa del treponema pallidum mediante inmunofluorescencia directa o microscopia de campo oscuro. Los treponemas no se pueden cultivar siendo las lesiones más infectables, chancro duro y condiloma plano. Las de mayor rentabilidad poco empleada en la práctica habitual. La técnica serológica, BDRL y RPR, muy sensible pero poco ineficaz, por lo que se emplean como cribados, y las treponémicas, la
TPHA y FTA, que está, gracias a su especificidad, permiten la confirmación del diagnóstico. El tratamiento depende de la fase de la enfermedad, porque aún en toda ella el fármaco de elección es la penicilina. Si es sífilis primaria, secundaria y de latente precoz, menor de 1 año, se trata penicilina G benzatínica en dosis intramuscular única de 2,4 millones de unidades. La sífilis latente tardía de más de 1 año de evolución y de duración incierta con líquido cefalorraquídeo sin alteración neurosífilis. Se trata con penicilina G benzatínica intramuscular 2,4 millones. Y el tratamiento de la neurosífilis se realiza con penicilina G acuosa intravenosa durante 10 a 14 días. Dentro del diagnóstico diferencial de los chancros, aquí vamos a ver lo que son úlceras genitales infecciosas clásicas. Tenemos el chancro duro, chancro blando, herpes genital, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal. La parte de la leptospirosis, esta es una infección causada por Leptospira interrogans, es una espiroqueta de metabolismo aerobio, se transmite a partir de animales domésticos, salvajes, enfermos, portadores que eliminan el germen a través de la orina. El contagio del hombre puede ser contacto directo con el animal o su orina, o indirectamente, sobre todo en el agua, por entrada de la leptospira a través de las lesiones cutáneas. No existe un vector transmisor. En la clínica, sobre todo varones jóvenes en clima cálido, con un periodo de incubación de 10 días, tiene una primera fase, presencia de osteoporosis en sangre. El SR comienza bruscamente con cefalea, mialgias, fiebre elevada y manifestaciones de diferentes órganos con fenómenos hemorrágicos. Una forma grave es el síndrome de Well, leptospirosis ictérica, que consiste en una lesión hepática con ictericia e insuficiencia renal. El signo clínico más característico de la leptospirosis es la hemorragia conjuntival. De 4 a 9 días la enfermedad mejora. En la segunda fase o inmunitaria coincide con la aparición de anticuerpos. La clínica es similar a la fase leptospirémica. Como otros datos de laboratorio, aparecen anemia, hemolítica intravascular por producto tóxico de la leptospira, leucocitosis, casos de ictericia y trombopenia. El diagnóstico mediante medios de especial en sangre, el líquido cefalorraquídeo, orina en la segunda y serología en la segunda fase. El tratamiento, penicilina G, también puede ocasionar una reacción de Harris-Hersheimer. Como alternativas, se pueden emplear tetraciclinas o eritromicinas. El cólera, aquí es una bacteria productora de enterotocinas. Esta es de tipo de toxina actual a nivel de la superficie. De los enterocitos sin desnutrición de la mucosa.
Esto alteran el intercambio iónico y favorecen el paso de agua libre hacia la luz intestinal. Entonces, de este modo provocan una diarrea de tipo acuosa, por tanto, sin productos patológicos, sin sangre ni moco y sin leucocitos. Al analizar las heces por el microscopio, las toxinas se producen habitualmente in vitro, por lo que el tiempo de incubación es entre 8 y 16 horas. La bacteria que produce típicamente este tipo de diarrea es el Vibrio cholerae, cholerae, agente causal del cólera. Se caracteriza por la presencia de heces en agua de arroz. Como vemos. También producen enterotoxinas, el Bacillus cereus, la forma diarreica del Bacillus cereus se asocia habitualmente al consumo de carne y verdura. Clostridium perfringens y Escherichia coli, productor de enterotoxina termolabil y termoestable, que constituyen el agente más frecuente de diarrea al viajero. Las bacterias productoras de citotoxina, podemos mencionar, reciben su nombre porque destruyen la célula, a lo que causa una mayor inflamación a nivel local y provoca diarrea de tipo disentería. Con sangre, moco, presencia de leucocitos y puede cursar con fiebre. Aquí en los agentes tenemos la Shigella dysenteriae, el mecanismo de diarrea, el Vidrae parhaemolycitus, el Escherichia coli enterohemorrágico y el Clostridium difficile. El Clostridium difficile merece una consideración aparte, ya que es el agente etiológico más frecuente en la diarrea de adquisiciones nosocomial y es una bacteria del metabolismo anaeróbico. En ocasiones, un amplio espectro de gravedad, desde el cuadro autolimitados de diarrea acuosa hasta formas fulminantes de colitis con megacolon, pasando por su manifestación más característica, la colitis pseudomembranosa, cuyo diagnóstico debe realizarse mediante la colonoscopía. También en la mayor parte de las ocasiones se recoge como antecedente el consumo reciente de antibióticos que alteran la flora saprofita intestinal, circunstancia que permite la proliferación del Clostridium difficile. Bien. Hasta aquí la primera parte de infectología. Y mañana seguimos con la segunda parte. Bien, nos quedamos en la parte número, hasta la parte número 12. Mañana continuamos después de los virus ADN, entre los Viridae, entre otros. Es cuanto. Pasen una feliz